missing. Nuestras pantallas, creo que no veo algunos. Mi cerebro no se mueve tan rápido como los visuales de Zoom. Me encanta ver a todo el mundo para darle un fabuloso saludo y también con humildad y con esta invitada tan importante que desapareció. Me disculpa, ni hey, se me desapareció, no sé. Ahí está, tiene que estar acá. Estoy aquí, estoy aquí. Solamente les voy a dar, discúlpame si se me olvidó alguien, pero voy a darles un sentido desde dónde están las personas de México, de Zimbabue, de Ucrania, de Estados Unidos, de Canadá, de las Filipinas, Alemania, Colombia. De nuevo, me disculpo si me salto a algún país, Arabia Saudita, la República Checa, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Nepal, Jamaica. ¿Dije ya Canadá? Sí. Bueno, maravilloso ver estas alianzas. Creo que nosotros tratamos de unir el mundo de la psicología y específicamente, como mencioné, nos ha interesado mucho pensar más sobre cómo la ciencia psicología o la ciencia del comportamiento puede, adicionalmente a que es un lugar más cómodo para la psicología, que la ciencia clínica puede contribuir a abordar temas climáticos. Y para todos que están aquí, la doctora Paca no la puedo ver de nuevo en mi pantalla, pero bueno, ella fue profesora mía y parte de el programa de Yale en Climate. Ella está en Atlanta, tengo que mencionar. El, el curso de certificación de cambio climático de Yale, mucho conocimiento, es un honor tenerla acá. Wendy, Jeremy y Trinidad van a presentarlo oficialmente. Gracias por presentarse en el chat y les daremos la palabra después a nuestra invitada. Damas y caballeros, buenos días. Hoy tenemos a la doctora Neha Pahak, quien es la jefe redactora médico en WebMD y la anfitriona del podcast de WebMD, Health Discover Podcast, y es parte del equipo responsable para asegurarse de que sea precisa la información de salud en la plataforma WebMD. Y también informa sobre temas relacionados a estilo de vida, cambio climático y impactos ambientales sobre la salud para el portal WebMD y para Medscape. Y es una colaboradora habitual a Yale Climate Connections. Aparte de su rol en WebMD, la doctora Pahak da charlas en la Escuela de Yale de Salud Pública, el Departamento de Ciencias de la Salud Ambientales, donde ella facilita el cambio climático, cursos y programas de certificación en cambio climático. Sirve en la Junta de la Coalición de Medicina de Estilo de Vida, donde es la presidente del Comité de Sostenibilidad Global y está en la sociedad, el Consorcio Social para Cambio Climático y Dirección. Su investigación tiene que ver con la intersección del estilo de vida y la medicina de estilo de vida y la salud del planeta. Ella ha sido publicada en journals revisados por pares y diferentes journals distinguidos. También es miembro fundadora de la Clínica de Georgia para la Acción Climática y está en la junta de la Iglesia Georgia Interfaith Power and Light. Les presento a la doctora Neha Pahak. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Wendy, Amanda, Papa, por tan maravillosa presentación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Tengo la esperanza de que esté funcionando. Me dejan saber si está funcionando. Increíble. Muy emocionada de estar con ustedes. Realmente imagino yo que ya estoy sentada aquí con tantos expertos en cambio climático y salud mental. Solamente quiero hablar un poco más. Bueno, y sabemos que la salud es algo más global, más de lo que le damos crédito en los medios y en la prensa.
realmente agrupa la salud física y mental, pero mi tema hoy se va a enfocar sobre el impacto climático, sobre la salud física y discutiremos algunos factores de salud mental y los beneficios de la acción climática para la salud. Quiero asegurarme que pueda mover mis diapositivas. Sí. Entonces, simplemente para que todos estemos alineados y de acuerdo con los hechos, como lo demuestra la ciencia, el dióxido de carbono es un gas invernadero, es el más abundante que se produce cuando los combustibles fósiles se queman bajo la combustión de los combustibles fósiles. Existen otros gases invernaderos también que nos preocupan también en términos de cambio climático, como el metano. Sin embargo, principalmente pensamos en los gases invernaderos y el impacto sobre el cambio climático basado en la equivalencia de carbón, porque el dióxido de carbono tiene un impacto muy grande. Estos gases invernaderos son una preocupación porque atrapan el calor y conocemos muy bien que el dióxido de carbono, los niveles en la atmósfera hoy en día están más altos de lo que han estado en más de 3 millones de años, que agrega a nuestro sentido de urgencia el por qué el problema es tan grande actualmente. Y nosotros conocemos que ya la temperatura promedio de la superficie ha incrementado más de 1 grado centígrado, que son más de 2 grados Fahrenheit. Y el objetivo basado en el Acuerdo de París es mantener este promedio de temperatura superficie para que no incremente más del 1,5 si se puede y menos de 2 grados centígrados basados en donde estamos actualmente con nuestra combustión de combustibles fósiles, limitando el peor de los impactos sobre la salud y el peor de los impactos a nuestro planeta. Y entonces ya estamos viendo que el cambio climático sí tendrá más impactos traumáticos, pero ya están teniendo hoy en día cambios dramáticos en nuestro planeta. Bueno, ¿cómo nosotros tratamos de desglosar todo esto? Pensamos sobre qué serán estos impactos climáticos, desde eventos climáticos extremos como tormentas, ciclones, inundaciones, olas de calor que van a durar mucho más tiempo, el descongelamiento de los glaciares que puede conllevar a inundaciones repentinas que estamos viendo en todas partes del mundo. Esta presentación trata sobre, bueno, comencé hace más o menos 1 o 2 años y ya estamos viviendo muchos de estos eventos ya en esta lista, que realmente es muy triste ver. Diferentes patrones de lluvia. Tenemos extremos donde hay ciertas áreas donde tiene mucho y otras tiene mucha lluvia, precipitación, y muchas que tienen sequía y unas que tienen ambos en sucesión rápida. Están subiendo el niveles de los mares, etcétera. Entonces, este gráfico acá simplemente es una manera de agrupar toda esta información. Y voy a tener múltiples gráficos que cuentan la misma historia porque soy una persona muy visual. Me encanta mantener esto visual. Esencialmente vemos que los gases invernaderos que fueron emitidos en la atmósfera nos conllevan una variedad de impactos en el sector climático, sean en la acidificación de los océanos, altas en temperaturas, cambios en precipitación, que después tienen efectos sobre la salud humana. Y voy a saltar las diapositivas. Les voy a entregar las diapositivas. No necesitan memorizar nada de eso. Yo se las entrego. Pero esencialmente, estos impactos sobre la salud humana son o directos o indirectos. Cuando hablamos sobre impactos directos, hablamos sobre impactos del calor, cómo directamente impacta el cuerpo humano. Exponernos indirectamente son cambios por el cambio climático, los cambios que suceden con nuestro aire, la agua, la calidad del alimento y esos efectos sobre la salud humana o la salud de individuos, de las comunidades y la salud social. Y todos estos disrupciones sociales y económicas que también pueden suceder, y todos estos 3 factores pueden conllevar a una variedad de impactos sobre la salud. También tenemos influencias modificantes. Algunos pueden aún ser beneficiosos y unos pueden empeorar la salud que uno experimenta. De nuevo, mi tercera manera de mostrar esto de una manera gráfica esencialmente es, lo único que estamos haciendo es que hay una variedad de drivers climáticos por el cambio climático, más altas temperaturas, más precipitación,
eventos extremos de clima y subiendo al mar. Estos causan diferentes exposiciones. Estas son las exposiciones que tienen los humanos, sean calor extremo, peor calidad de aire, diferentes agentes infecciosos cambiando, personas desplazadas. Y eso tiene una variedad de efectos que también mencionaremos durante la presentación. Y en la parte izquierda tenemos nuestros contextos ambientales y en la parte derecha tenemos los contextos sociales. Algunos de estos pueden empeorar los impactos climáticos y algunos de estos pueden ser beneficiarios. Y mucho depende de dónde estamos en términos del estrato socioeconómico y de género y nuestras capacidades de actuar y nuestro estrato geográfico y nuestra capacidad de acceder a la salud. Entonces, primero hablando sobre muertes y enfermedades relacionadas con la temperatura. Nosotros conocemos basado en la evidencia que los humanos, nosotros vivimos en una temperatura perfecta, Goldilocks. Trabajamos muy duro para mantener nuestra temperatura en una gama exacta y tenemos mecanismos internos que mantienen esta temperatura, sea que esté muy baja o muy alta, la mantienen. Cuando estamos experimentando esto en muchas partes, que estamos llegando a calores, a un índice de calor que realmente no permite que nuestros cuerpos gestionen o manejen el calor. Lo primero que hacemos cuando hay un estrés de calor es que tratamos de irradiar el calor a la atmósfera, pero si la atmósfera está más caliente que nuestros cuerpos, ese mecanismo ya no funciona. Lo único que tenemos ahora es la respuesta del sudor. Lo que estamos tratando es de sudar y ayudar a que esto evapore a la atmósfera para que enfríe nuestros cuerpos. Cuando nosotros tenemos altas temperaturas y alta humedad a tiempo, perdemos esto también. Y lo que estamos viendo es que las proyecciones, las proyecciones en los Estados Unidos y hay una subestimación realmente. Consideramos que vamos a tener impactos mucho mayores por fuera de los Estados Unidos, pero tendremos miles o décimos de miles de muertes prematuras relacionadas con el calor en los veranos. Y lo que escuchamos muchas veces, bueno, el frío mata más personas que el calor en nuestro día actual. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos abordar este tema es que estas cosas rápidamente están cambiando. Como podemos ver, las temperaturas están siendo mucho más extremas y cambiando más hacia el extremo de calor. Entonces, sí tendremos algún decremento en muertes relacionadas con el frío, pero no va a ser... En el balance vamos a ver más muertes relacionadas con el calor en los meses del verano más cálidos. Una cosa también que es importante recordar es que aún diferencias pequeñas de promedios estacionales en temperatura pueden resultar en estas muertes y enfermedades o mayores muertes y enfermedades. Y cuando las personas dicen, es muy difícil el idioma sobre cambio climático, cuando decimos, bueno, la temperatura global promedio ha subido por 2 grados Fahrenheit o 1,5 grados centígrados Celsius, no parece mucho para la mayoría de las personas. Sin embargo, primero estamos hablando de promedios, entonces en algunas regiones estamos viendo muchas mayores temperaturas, más de lo que han visto las personas, pero aún con incrementos pequeños estamos viendo que la mortalidad en los datos está subiendo, especialmente en áreas donde no están acostumbrados a tener calor. Por ejemplo, en la latitud del norte de los Estados Unidos, donde los extremos del calor no se sienten normalmente, donde no tenemos la infraestructura para proteger a las personas, vemos muchas más enfermedades relacionadas con calor, como diferente a un lugar como Atlanta, donde tenemos mucho aire acondicionado, las personas no salen en los veranos. Entonces, existe mucha adaptación ya cultural que ya sucedió en ciertas regiones comparadas a otras regiones. Pero por otra parte, lo que tenemos que considerar es que a través del tiempo probablemente va a haber adaptación al calor extremo. En algunas regiones del mundo sí se podrán adaptar mejor que otras. Desafortunadamente y actualmente muchas de las estrategias de adaptación terminan utilizando más combustibles fósiles. Entonces no tenemos un cambio. Bueno, vemos más aires acondicionados, ojalá que las respuestas sociales como centros de enfriamiento, las personas tendrán la capacidad que tenemos como humanos. Nosotros como humanos tenemos la capacidad de aclimatizarnos y adaptarnos a las temperaturas. Claramente hay temperaturas más allá de lo que los humanos no pueden adaptarse. Sin embargo, algunas de esas cosas sí van a ser protectivas.
Por lo tanto, tendremos que entender que esto también juega un rol en nuestras proyecciones para el futuro, para muertes y enfermedades de extremos, por extremo de calor. Sí existen ciertas poblaciones que son más vulnerables y con mayor riesgos. Los adultos mayores y los niños tienen más alto riesgo de morir o enfermarse por el calor extremo. Las personas que trabajan afuera, los que no tienen hogares, los socialmente aislados, los más pobres y las personas con condiciones crónicas y también muchas comunidades de colores que son marginalizadas en sus sociedades son los más vulnerables a la enfermedad crónica y la muerte causada por el calor extremo. Ahora hablemos sobre impactos de la calidad del aire. El ozono, me gusta decir que es una mezcla artesanal basada en donde vivimos nosotros, pero esencialmente compone un montón de contaminantes en nuestra atmósfera que se combinan con el calor y con la radiación solar y se convierten este gas tóxico que se llama ozono. Cuando respiramos el ozono, básicamente es el ozono que vive a nivel superficial. Cuando lo respiramos es como si nos estamos soleando nuestros pulmones, porque no es polución particular, es un gas, lo estás respirando y donde sea que entre en sus vías respiratorias donde están expuestas, esta área puede inflamarse. Entonces nosotros conocemos que sin importar lo que nosotros hagamos en el futuro para regular o limitar la contaminación, si nosotros no paramos el cambio climático con esas temperaturas incrementales, aún vamos a tener esta mezcla de variedades de diferentes partículas sucediendo y con la creación de ozono. Y nosotros conocemos que este ozono produce muerte prematura, incrementa las visitas hospitalarias. Vemos muchos días de fallas en escuelas con niños y asma, exacerbación y diferentes enfermedades respiratorias en los días que tenemos altas cantidades de ozono. Otra cosa que estamos viendo nosotros a nivel mundial son muchos más riesgos para incendios forestales por una variedad de razones en diferentes regiones. Esto también pudiera claramente impactar nuestra salud porque los incendios forestales emiten una gran variedad de partículas finos y hay alguna evidencia que los incendios forestales, aún los partículas emitidos de los incendios forestales son peores que aquellos emitidos por la combustión como tal. La razón por esto es porque tenemos materias orgánicas con incendios forestales que están siendo quemadas. Entonces, una variedad de partículas finos, como vimos ahora. Por el calor intenso y las temperaturas, estamos quemando plásticos, llantas, vehículos, cualquier cosa que se atrape. Todas estas partículas tóxicas también empiezan a llegar en el aire y pueden viajar miles de millas. Entonces, conocemos que el cambio climático va a incrementar la severidad, si creemos posible, porque ya estamos viviendo en un mundo con tantos incendios forestales, se incrementan. Entonces, peores alergias y condiciones de asma para cualquier persona que sufre por alergias, sin importar si tienes asma o no. Es claro que puede ser debilitador. Yo hablo sobre mi hija. Esto es el impacto más climático personal que yo tengo actual, mi hija. Tengo 3 hijas. Todas 3 tienen horribles alergias y yo bromeo con mis esposos que ellas tienen FOBO, que es el temor de salir afuera en la primavera, porque por 3 o 4 semanas literalmente salir afuera induce que se hinchen sus ojos, que no puedan dormir, no puedan, y es miserable, afecta su salud mental, no pueden salir a jugar con sus amigas. Y esto realmente es un periodo muy prolongado de su juventud. Por lo tanto, en conjunto con esto que se puede llamarse síntomas de problemáticas para los que tienen asma, por los incrementos de carbón atmosférico, dióxido de carbono, más precipitación, incrementos en temperatura, todo esto es la perfecta tormenta para empeorar las alergias y por lo tanto los que tienen asma pueden tener empeoramiento, terminan en los hospitales, pierden más días escolares y menos productividad si están trabajando.
Hablemos sobre impactos extremos y me disculpo por hablar tan rápido, pero quería hablar muy rápido para que tengamos una conversación al final. Los eventos extremos, nosotros conocemos de que los eventos extremos pueden tener impactos directos como un incremento de riesgo para muerte, lesiones, enfermedades agudas en el momento del evento extremo, sea que esto sea un incendio forestal, una sequía, una inundación, un ciclón, todos estos eventos climáticos extremos. Sin embargo, al final de eso o después de esto puede conllevar a condiciones de salud mental, afectación sobre la salud mental. Y nosotros conocemos que el cambio climático sí va a incrementar nuestra exposición a sequías más intensas, incendios forestales, huracanes, inundaciones que también se conocen como ciclones tropicales, los huracanes, dependiendo de la región donde vives. Esto es un mapa del IPCC. Básicamente es una herramienta que incrementa la exposición de los humanos a los ciclones tropicales y cómo va a incrementar en las próximas décadas. Lo que vemos es Asia. Esto es basado en la población. Nos dan números, no necesariamente el número de tormentas, pero el número de personas afectadas. Va a tener un impacto muy significativo sobre los humanos impactados, los ciclones tropicales. Y lo mismo cuando hablamos sobre la exposición de los humanos a las inundaciones. Vemos que en general tenemos mayor exposición en todo el mundo, de nuevo, por la población, por los factores de población. Los que están en Asia, van a haber más poblaciones asiáticas que serán afectadas por este tema. Ahora hablemos sobre enfermedades vectoras como enfermedades, infecciones que se cargan por mosquitos o garrapatas o pulgas, otros vectores. Vemos que por el cambio climático la geografía está agrandándose y las estaciones de esas enfermedades estacionales están cambiando. Y también estamos viendo una emergencia de nuevos patógenos de vectores en nuevas regiones. Por ejemplo, para los que viven en los Estados Unidos, existen mayor riesgos. Ya hemos visto malaria por primera vez en la tierra estadounidense desde hace muchas décadas. Y la malaria sí fue endémico en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos hace muchos años, pero hace muchas décadas realmente. Pero ahora estamos viendo nuevos casos y el dengue también. La propagación del dengue mundial, las diferentes enfermedades como Lyme disease, estamos viendo los vectores. Lo que no es maravilloso para la salud humana, realmente es muy bueno para ciertos tipos de salud, de plantas y vectores para que propagan enfermedades. Un poco sobre enfermedades y dinámicas de enfermedades basadas en vectores. Nosotros pensamos en esto como si fuera un triángulo. Primero tenemos las personas susceptibles. En general, todos los humanos son susceptibles a las enfermedades por vectores. Algunos que viven por fuera, los que no tienen hogares, las personas donde viven en regiones donde esas enfermedades son endémicas son más susceptibles. También hay que pensar sobre el vector como tal. Dado muchas fuerzas por el cambio climático, los vectores están mejorando su supervivencia, sus tiempos de vida, sus patrones reproductivos. Básicamente, el cambio climático induce mejores climas para la reproducción de estos vectores y su comportamiento de morder también cambia por el cambio climático. Y después pensamos sobre los patógenos como tal. Y esas enfermedades, infecciones las estamos viendo por el cambio climático que están sobreviviendo más, con más transmisión y pueden replicarse más fácilmente dentro del anfitrión o el huésped. Vemos que por los patrones de lluvias, ya hablamos sobre los cambios en lluvias, condiciones más calientes, la propagación de enfermedades como malaria, dengue, chikungunya a nuevas áreas. El dengue específicamente está siendo... La propagación ha sido endémica en Asia sureste y muchas otras regiones del mundo. Esto muestra un mapa de enfermedades basadas en vectores en países en desarrollo, incluyendo Asia sur este. Durante el curso donde tuvimos la última vez, hubo mucha discusión sobre las Filipinas.
y donde estamos viendo masivas cantidades de dengue en las Filipinas. Vemos que a nivel mundial esto es una preocupación muy grande por el cambio climático. En los Estados Unidos, una de las cosas que nosotros hablamos tiene que ver con la propagación de las actividades de las garrapatas. Estamos viendo garrapatas cargando Lyme disease y otras enfermedades como levicia. Este es un mapa de 2001 donde podemos ver que hubo bastante, bueno, definitivamente había una región con mayor impacto, sí. Y ahora en el 2014, si miramos un mapa más reciente, la propagación aún sería peor. ¿Y cómo nos impacta esto? Como pacientes y como proveedores de salud, si nosotros somos proveedores de salud viviendo en una región donde nunca has trabajado estos temas en su escuela de medicina, con estas preocupaciones infecciosas, de pronto no estás pensando sobre estos temas, pero ahora por el cambio climático tenemos que cambiar nuestras prácticas médicas, porque si un paciente entra ahora en una región que nunca han visto la enfermedad Lyme disease y ahora entra con estos síntomas de Lyme disease no específicos. Tenemos que tener esto en nuestra lista de posibles enfermedades o condiciones porque si no, no lo vamos a saltar en un momento donde todavía es tratable. Muy rápidamente, las enfermedades relacionadas con el agua. Sabemos que existen una variedad de razones por la cual el cambio climático afecta a las enfermedades basadas en agua. Por la temperatura que sube en el agua, porque el hábitat es más hospitable para toxinas y algas que están propagando diferentes especies nocivas. Escuchamos de personas en regiones donde tradicionalmente no han visto bacterias que comen en la carne. Algunas especies son parte de la causa de esos flesh eating o que comen carnes. Ahora las interfaces de los humanos, ahora los humanos están entrando a esta agua y tienen mayor riesgo. Aún no es tan súper común en este momento, no quiero asustar a nadie, pero son algunos de los riesgos que sí existen. Entonces, no es más hospitable el agua como tal, pero cuando tenemos extrema precipitación, tenemos mayor riesgos de inundaciones en las costas y donde podemos contaminar la agua potable o la agua que beben las personas que viven en las costas porque esencialmente por una abrumadora afectación sobre nuestras instalaciones de potabilización de agua, entonces tenemos mayor riesgos de enfermedades basadas en agua. Y eso básicamente habla de que nuestra infraestructura de agua puede fracasar cuando tenemos una combinación de inundaciones, huracanes potenciales, que también conlleva a un problema en tratamiento en plantas de potabilización, incrementan las enfermedades basadas en aguas. Y eso muestra una combinación de todos. Tenemos un incremento de la temperatura de los mares que básicamente puede incrementar el riesgo de inundaciones y también el riesgo de huracanes o ciclones. Por esto, las instalaciones de tratamiento de agua se abruman. Cualquier granjas o ganadería, esto puede entrar, la agua entra a ríos y eso contamina más el agua, que nos conlleva a más algas que están creciendo y el ciclo continúa. Otra cosa que conocemos es que hay un riesgo a la nutrición del alimento y el acceso y la distribución del alimento por el cambio climático. Por un incremento en temperaturas, existe un riesgo a nuestros alimentos por patógenas y toxinas como tal. Y también tenemos un riesgo incremental para nuestro suministro de alimentos y también tenemos un riesgo incremental para la capacidad nutricional y la calidad que tienen los alimentos crecidos. Y vamos a hablar más sobre estos temas también. Un tema, por el cambio climático, un efecto indirecto tiene que ver con la probabilidad de contaminaciones químicas más probables en nuestra cadena alimenticia. Nosotros sabemos que el dióxido de carbono y las concentraciones incrementales en el cambio climático cambian la distribución de los pestes y los parásitos y otras infecciones dentro de la comunidad agrícola. Por lo tanto, una tendencia natural sería incrementar el uso de pesticidas o de drogas veterinarias si estás haciendo ganadería.
que tiene un efecto también secundario impactando cuántos químicos y contaminación química nosotros como humanos consumimos posteriormente cuando nos alimentamos. Y hay que mencionar también que hay más incremento con el chance de más precipitación. Estos químicos entran a nuestras fuentes de agua y contaminan nuestras fuentes de agua y incrementan nuestra exposición a la contaminación química también. Voy a hacer un check-in rápido. Espero que todos estén ok. Vamos a llegar a lo positivo pronto. Les prometo que voy a hablar sobre la parte positiva. Una nota, disculpen, Neha, se me olvidó decirles que tenemos traducción en español. Creo que la mayoría ya lo encontraron, pero siga. Gracias. No, gracias a ti por compartir ese punto. Entonces, niveles que están incrementando en dióxido de carbono. Hemos visto que la investigación dice que cuando incrementa el nivel de dióxido de carbono en el futuro, los niveles anticipados, si nosotros no tomamos acción climática en este momento y no utilizamos más combustibles fósiles, es que muchas plantas como arroz, trigo, muchas plantas que utilizamos para nuestra nutrición, la concentración de ciertas proteínas o ciertos minerales como el B12, el hierro, va a bajar en estos alimentos. Están viviendo en una región donde ya están sufriendo de malnutrición. Esto se vuelve un problema aún mayor. Y nosotros conocemos muy bien que con climas extremos tenemos daños no simplemente a infraestructura y a las ciudades, pero también a áreas rurales y agrícolas que también pueden sufrir daños severos, empeorando la seguridad alimenticia, más en riesgos, básicamente haciéndolo más difícil de que la cadena de alimentos se mantenga intacta. Y esto realmente esto es para tener una conversación. Nosotros conocemos que la salud mental como proveedor de salud principal, esto es algo que yo veo muchísimo con muchos de mis pacientes. No están pensando mucho sobre los riesgos de salud física, de pronto no has conectado esos puntos aún, desde sus alergias hacia por más dióxido de carbono y más precipitación por cambio climático, pero muchos pacientes están entrando con preocupaciones sobre su salud mental por una experiencia que tuvieron con un evento climático extremo o una tormenta o una preocupación que tienen como lo que ya se conoce como solestasia o ecoansiedad, mirando el mundo a sus alrededores, tienen un problema ecoansiedad. Hemos visto muchos estudios, dependiendo del tipo de desastre, existen más riesgos para síndrome de estrés postraumáticos, más riesgo para depresión, más ansiedad general. Y han habido algunos estudios que demuestran que aunque la mayoría de la población afectada se recuperan con el tiempo, sí existe una proporción significativa de la población que tiene mayor riesgos y que tienen disfunciones psicológicas crónicas por estar expuestos a salud o eventos climáticos extremos. Existen ciertos grupos que están a mayor riesgo, por ejemplo, para un distrés mental y consecuencias de salud mental, los niños, los mayores, las mujeres, especialmente las mujeres embarazadas o que tuvieron hijos hace poco posparto, las personas con salud mental, problemas de salud mental preexistentes, los que no tienen hogares y los médicos en la primera línea también tienen mayores consecuencias. Y también hay que pensar sobre las comunidades que dependen sobre el ambiente natural para su bienestar, para su extensión y las poblaciones que están viviendo en áreas que están viendo los impactos que se están empeorando. Otros impactos de salud mental existe, bueno, si estamos hablando, sea que sea por la amenaza o por el directo impacto sobre el cambio climático, sabemos que existen impactos sobre la salud mental, la manera que los medios y la cultura lo miran. Hay muchos estudios nuevos que miran cómo se representan estos cambios en diferentes poblaciones. El impacto sobre la salud mental y el bienestar también se está estudiando en este momento. Y yo creo que muchos de nosotros probablemente hemos visto
Hay estudios anteriores, pero muchos nuevos estudios que recientemente tuvieron mucha atención en los medios, que el clima extremo incrementa el riesgo para personas que no tenían una condición anterior de salud mental, pero se incrementan muchísimo para las personas que ya tuvieron una condición preexistente. Sabemos que muchos medicamentos para presión arterial o para diabetes y ciertamente algunos medicamentos de prescripción para la salud mental como SSRIs impactan como nuestra respuesta humana fisiológica regula la temperatura cambia. Entonces, durante momentos de extremado calor, vamos a ver personas con esquizofrenia, con hiperactividad, depresión, especialmente los más jóvenes que tradicionalmente no pensamos como que estuvieran en alto riesgo por enfermedades basadas en el calor. Llegan a la sala de urgencia porque no tienen la capacidad de regular su temperatura. También vemos más ideación de suicidios, más personas llegando a la sala de urgencia por intentos de suicidios o ideación de suicidios con temperaturas más altas. Entonces, para resumir todo lo que mencionamos en términos de salud y riesgos, vemos que las extremas en temperaturas nos tienen mayor riesgos para muertes relacionadas con calores. Las visitas a las salas de urgencias por enfermedades cardiovasculares, respiratorias y de riñones. Los incendios forestales también pueden empeorar nuestras enfermedades cardiovasculares y respiratorias y la contaminación de áreas y los incendios forestales, sea por ozono o sea por contaminación por partículas, es que yo creo que tradicionalmente pensamos que los límites donde deberían estar los impactos es donde nosotros estamos expuestos en nuestro sistema respiratorio. Sin embargo, específicamente cuando hablamos sobre materia partícula o especialmente la materia particular, los partículas finos, eso realmente puede afectar cuando llegan al final de nuestro sistema sanguíneo, donde tenemos un intercambio de aire y entran a nuestro sistema sanguíneo y nos afectan en cualquier parte del cuerpo. Entonces, pudiéramos tener enfermedades en los riñones, tenemos más ataques cardíacos y diferentes strokes cuando tenemos contaminación. Creo que es un mito que simplemente afecta nuestros pulmones o nuestro sistema respiratorio. Y por eso vemos tantos cambios cognitivos y preocupación sobre condiciones de salud mental también. Ya hablamos sobre el polen y los alérgicos y el riesgo de inundación, la seguridad alimenticia, las enfermedades alimenticias y basadas en agua. Cuando nosotros tenemos agua contaminada, tenemos mayor chance de tener enfermedades diarreicas, enfermedades por vectores también, y hablamos sobre salud mental y trastornos relacionados con el estrés. Algo importante basado en toda la evidencia es que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta que existen una amplia gama de posibles impactos en términos de lo que nosotros conocemos, en términos de con alta confianza, que la malaria tendrá un impacto negativo a nivel mundial en la mayoría de las regiones. Vamos a ver propagación en ciertas regiones por el calor y por no solamente estas regiones van a ser inhospitables para los humanos, probablemente no va a poder vivir otros vectores tampoco como mosquitos. Probablemente en algunas regiones vamos a ver menos impactos de malaria. Entonces, eso se considera algo positivo, pero si lo pensamos, en general, esto fue causado porque esas regiones se volvieron tan inhospitables que ya ni siquiera se puede vivir ahí. Y aquí es donde aquí es donde bajan estas enfermedades vectores y los impactos positivos, una reducción de muertes basadas en el frío también. Vamos a ver un incremento, sin embargo, en muertes relacionadas con calor y relacionadas con malnutrición por falta de nutrientes, incrementos en números de personas sufriendo por eventos relacionados con clima extremo. Esto simplemente es otra imagen para realmente definir, agrupar todos los impactos. Cuando pensamos sobre los cambios climáticos, pensamos sobre la salud del individuo y la salud de la comunidad desde la perspectiva de salud individual, la salud médica, física, mental, todos los impactos, pero también a nivel de la salud comunitaria hay un incremento de más agresión y violencia, desplazamiento, falta de cohesión comunitaria. Muchos de estos riesgos afectan a las poblaciones y no solamente a los individuos. Y un último punto,
sobre el término vulnerabilidad. Discutimos esto en nuestro curso. Tenemos la tendencia de etiquetar, bueno, a las personas o a las comunidades como poblaciones vulnerables. Y yo creo que simplemente tenemos que pensar por qué utilizamos este término vulnerable. A veces esto puede sugerir que el individuo o la comunidad como tal es muy vulnerable por alguna razón inherente, cuando realmente muchas veces son vulnerables más por temas sistémicos y violencia sistémica en contra de esas comunidades. Algún sistema sistémico que está incorporado que hizo que la comunidad fuera más vulnerable. Por lo tanto, son algunas maneras que como pensamos la vulnerabilidad. ¿Hay alguna sensibilidad biológica inherente? Por ejemplo, si estamos en una edad extrema, eso es una sensibilidad biológica que te hace más sensible a un calor extremo, que te hace más sensible a contaminación de aire. Si tenemos una condición crónica, tenemos una sensibilidad inherentemente biológica. Estar expuestos, ¿será que más probablemente van a estar expuestos por sistemas que existen, sean psicosociales, económicos o interregionales, o eres un trabajador de afuera, tienes que estar afuera aunque la temperatura está muy caliente? Entonces no hay nada inherentemente susceptible sobre ti como persona, pero la condición donde tienes que trabajar te hace más susceptible a temperaturas extremas. Y la capacidad adaptiva es qué tanto tenemos instituciones y comunidades y familias y apoyo que puede ser protectivo. Por ejemplo, si vivimos dentro de una isla urbana, ¿será que tenemos árboles en nuestras áreas para protegernos de calor extremo? ¿Será que tenemos un lugar donde podemos entrar para escapar el calor extremo? Si trabajamos afuera, ¿será que tenemos la capacidad de poder tomar breaks y entrar a la sombra? ¿O será que no nos permiten estas protecciones? Todo esto se combina para hacernos vulnerables y eso nos conlleva a los efectos a ríos abajo. En 2 segundos, prometo, esto va a ser la parte feliz, la parte divertida, los beneficios de la acción climática. Yo creo que, número 1, lo más grande que tenemos por nuestro lado es que en el corto plazo, los beneficios de corto plazo de eliminar los combustibles fósiles muestran beneficios a muy corto plazo para la salud. Ni siquiera necesariamente tenemos que preocuparnos sobre cambios en temperatura y precipitación. Eso va a tardar mucho tiempo cambiarse y para estabilizarse, sí, pero hay efectos inmediatos, mejoras en la calidad del aire, más bajas niveles de contaminación de aire que tendrán un impacto casi inmediato sobre la salud de nuestros niños y los mayores y las personas con enfermedades crónicas. Si nosotros cambiamos nuestras prácticas agrícolas donde vemos masivas cantidades de metano siendo producidas y cambiamos a una dieta más vegana, nos volvemos más saludables. No significa que todos tienen que ser veganos, no, pero estoy diciendo que si incrementamos nuestro consumo de frutas y verduras y tenemos una práctica agrícola que refleja esto, tenemos mejor salud humana y menor cantidades de producción de metano. Y edificios saludables, si estamos pensando sobre maneras que no tendremos que simplemente depender sobre aire acondicionado en nuestros áreas, podemos bajar el consumo de combustibles y la exposición a las toxinas en los edificios, y podemos incrementar la actividad física si tenemos escaleras más accesibles y más luz día. Otras maneras de poder vivir en un edificio más adaptado al cambio climático y tenemos efectos positivos para la salud y para el clima. Y eso es simplemente yo hablando sobre algunas acciones. Yo soy médica primaria, pero también soy médica de estilo de vida. Entonces nosotros prescribimos alimentos, estrés, manejo de estrés y diferentes cambios en estilo de vida adicionalmente a cualquier tratamiento patológico. Si estamos diciendo que sean más activos y en vez de manejar, si tienes que hacer algo dentro de 2 kilómetros o más, usen transporte como bicicleta o caminar, y eso reduce sus diferentes enfermedades cardíacas, cerebrales, demencia y depresión. Si estamos hablando sobre estufas limpias, una nueva prescripción que nos gusta decir ahora es que piensen sobre
un quemador, si no podemos, piensen sobre un quemador de inducción, estamos mejorando la calidad del aire interno y reducimos el riesgo de daños del pulmón a nuestros hijos. Y a nivel de la población, si queremos reducir el uso de electricidad basada en el carbón, que es muy común en muchas partes del mundo aún, vemos donde las plantas de carbón han sido apagadas y han eliminados y hay menos contaminación y casi que mejora inmediatamente la salud respiratoria cuando se apagan estas plantas de carbón. Aquí tengo algunos recursos que utilizamos cuando hice esta presentación y voy a parar en este momento. Me disculpo que me tardé tanto, pero es muy divertido hablar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Paro de compartir para que podamos vernos? Sí, por favor. ¿Preguntas? Y yo te ayudo, Wendy. Muchísimas gracias. Fue increíblemente informativo y no es la primera vez que lo escucho. Existe muchísima información. No es la primera vez que he estudiado este tema, pero sí sigue siendo mucha información. Estoy tratando de mirar. Si tienen alguna pregunta, simplemente la pueden hacer, pueden simplemente interrumpir. Si no los veo, simplemente hablen. Y estoy tratando de seguir el chat. Marta, siga. Yo tengo una pregunta. Hablaste sobre los beneficios de las acciones de cambio climático, pero ¿será que tienes algún estudio sobre los beneficios para la psicología? Si alguien te pregunta, vemos los efectos, ¿qué efectos positivos a la salud mental puede tener? Bueno, realmente voy a compartir estos un recurso que recientemente compartieron conmigo y existen. Voy a ver si lo puedo mostrar. Si no lo puedo mostrar, tengo 10,000 pestañas, se los envío. Pero es un estudio y yo creo que es una declaración de consenso por la Asociación de Psicología Americana, donde demostraron a través de algunos estudios donde hay pasos hacia el cambio climático y tomar acción y mostrar, por ejemplo, plantando árboles o cualquier interés que tienes, haciendo cualquier de esas cosas nos permite tener beneficios a la salud mental, ayudando a sembrar árboles o otras acciones climáticas. Pero lo compartiré con todos ustedes. Alguien, si no veo las manos, pueden hablar, pero tenía curiosidad yo. Por lo menos yo creo que con la salud mental hemos tratado o hemos intentado de pensar en términos de más cuidado integrativo por un tiempo. ¿Ya será que tienes pensamientos, opiniones o experiencias sobre cómo el cuidado integrativo o integral? ¿O será que tú trabajas en tu contexto o en sus capacitaciones o su entrenamiento incluye consultas compartidas sobre estas consecuencias climáticas con los profesionales de la salud mental? Yo sé que esto sigue siendo un proceso, sin embargo, pero solo tengo curiosidad. Sí, yo creo que sí existen ciertamente, y esto simplemente es desde mi conocimiento de los cambios en los Estados Unidos, de cómo practicamos la medicina en Estados Unidos. No conozco el resto del mundo, pero en los Estados Unidos definitivamente estamos viendo un cambio en términos de que la salud mental se incruste conjunto con el cuidado principal. Yo trabajo en el sistema de salud VA y por más de 10 años hemos tenido la salud mental incrustada en nuestro sistema de salud. La razón principal no necesariamente fue relacionado con la salud climática. Creo que esto está sucediendo en este momento en términos de hablar sobre los impactos de la salud mental y física del cambio climático y trabajando como equipo para abordar esto con nuestros pacientes. Pero ciertamente hay un empujón, pero no es muy accesible para todo el mundo, un empujón para asegurarse de que la salud mental o comportamental sea parte del cuidado primario para los cambios de comportamiento que cambia la salud, cambiando su dieta o incrementando la actividad física o mejorando sus hábitos de dormir, alto higiene. Ciertamente hay mucho trabajo que se ha hecho para incrustar las dos para impactar los cambios en el comportamiento humano para afectar y mejorar la salud. Sí tiene sentido. Sí, gracias, Carlos. Y después Daniel.
Carlos y después Daniel. Gracias. Doctor Pavak, qué presentación tan comprensiva, tan bien hecha. Realmente ha habido mucho tiempo desde que he atestigado un resumen tan grande de lo que significa el cambio climático para la salud física y mental. Entonces, muchísimas gracias por esto. Mi pregunta más grande se relaciona con ¿qué sucede con los adolescentes y los adultos mayores? Algunas investigaciones han demostrado que aunque no estén expuestos directamente a los efectos del cambio climático, actualmente o realmente han desarrollado un temor de las consecuencias potenciales y una falta de confianza en sus líderes que dicen que están haciendo algo sobre esos temas. De hecho, algunos estudios nos dicen que el 70% de estas personas han perdido noches de dormir con ansiedad y este tema por este temor. Y por estas preocupaciones que tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con el conflicto que existan con los que creen y los que no creen también, o los que apoyan y los que no apoyan, que crean este conflicto y estas posiciones conflictivas en frente de todos estos datos. Entonces, si nosotros abordaríamos a los adolescentes y a los adultos más jóvenes y mostrarles unas presentaciones como la tuya, ¿cómo será que los vacunamos a ellos? ¿Cómo vacunamos a los no creyentes? ¿Alguna sugerencia? Bueno, yo creo que hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender, nosotros del grupo de ustedes en términos de esos. Le pegaste la puntilla con el martillo sobre el problema más grande que no permite la acción. Creo que la ciencia es muy, muy, muy clara. Tenemos muchas personas que ya están participando, están alarmadas. Creo que hay un estudio que hizo la Universidad de Yale que habla sobre las 6 Américas, pero lo miraron a nivel mundial, mirando el entendimiento de las personas y las preocupaciones que tienen las personas sobre el cambio climático, desde alarmados a indiferentes. Y hemos visto que hay un cambio que está sucediendo. Una pregunta creo que yo tendría sería, cuando nosotros estamos en la oficina, por ejemplo, trato de relacionar esto a la práctica clínica y cuando estamos hablando con alguien que es un fumador y hay tanta evidencia que el fumar es malo o dañino o nocivo. Cuando estamos en la oficina uno a uno, podemos participar con alguien. ¿Dónde estás tú en términos de su capacidad de cambiar? Y podemos tratar de mirar, podemos cambiar en tiempo real, podemos tratar de encontrar qué es lo más importante para esta persona individual para que yo pueda comunicar de una manera más efectiva para esta persona. Si es más educación, puedo entregar eso. Si es simplemente quiero cambiar, pero necesito más información sobre cómo puedo cambiar, entonces le puedo entregar esa información. Es cuando estamos hablando más a nivel de la población que creo que cambia la cosa. Ciertos mensajes que de pronto ayudan a un grupo completamente son el opuesto para otro grupo o no están de acuerdo a la necesidad de los otros grupos y ahí nos metemos en problemas. Toda la pregunta que tienes tú sobre la misinformación y la información correcta que alguien necesita en el momento que quieren hacer este cambio. Realmente es importantísimo. Ojalá tuviera una respuesta para esto. Luchamos con esto en WebMD también, como comunicando con diferentes, lo prioricen en un país donde tenemos una falta de energía y tantas otras crisis. ¿Cómo logramos que el gobierno revise estos problemas a largo plazo, especialmente con una población que no tiene educación, donde la mayoría de la gente no conoce ni siquiera qué es el cambio climático y que tienen que hacer algo sobre ello? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta narrativa para el cambio cuando hay tantos problemas y el cambio climático, la gente lo cree que es un problema a largo plazo que otra persona tiene que resolver? Gracias. ¿Sabes? Una cosa que he estado mirando y cuando estamos escribiendo artículos sobre cambio climático para el público, no utilizamos la palabra cambio climático en el título. Aprendimos esto porque realmente hay muchas personas que eso es algo repugnante. Entonces, lo que estamos haciendo más y más es lo que más impacta a las personas. Casi que siento que tenemos que mover la conversación más hacia otras cosas. Y no quiero introducir otro término, como
salud planetaria. Por ejemplo, ¿cuál es el tema local de preocupación para los locales? Si el tema de preocupación local sería la contaminación en el agua, o si la preocupación local tiene que ver con la falta de energía, ¿habrá alguna manera de migrar la discusión a podemos utilizar solar o viento, algo que será más económico para nosotros? Lo que podamos hacer para poder enmarcarlo con un contexto más local. Tenemos que tomar este tema global, que es el cambio climático, que está afectándonos a todos a nivel mundial en diferentes maneras, y hacerlo muy hiperlocalizado para que los políticos locales no puedan hacer nada sino responder a este tema. Esto es simplemente mi propia opinión. No tengo nada científico ni evidencia que me dice esto, sí, aparte de discusiones con otras personas afines, pero eso es lo que estoy pensando en mí propiamente. Ismahan, gracias por esta increíble presentación. Mi pregunta sería, en la psicología indígena hemos visto qué tan importante es considerar el balance entre los ecosistemas, las personas y todo, cómo está conectado al ambiente, a la naturaleza, al bienestar, a la salud mental. ¿Cómo incorporamos esta dimensión cultural en la medicina de estilo de vida, lifestyle medicine? Me encanta esta pregunta. Entonces, otra cosa, bueno, de nuevo, ojalá que esté ok a manera de hablar sobre temas personales y perspectivas personales. Sí, claro que sí, absolutamente. Creo que una de los temas que más me interesan en Georgia, en el estado de Georgia a nivel local, que es el estado donde vivo en los Estados Unidos, el estado de Georgia, es cómo nosotros utilizamos nuestra fe para hacer cambio climático y acción climática, la fe y la acción. Entonces, para mí personalmente, yo trabajo con muchas comunidades de hinduistas donde tienen la creencia, la creencia principal es que todo a nuestros alrededores es una deidad, que todo, la tierra, el agua, el sol es una deidad. Y eso es muy común con muchas otras tradiciones indígenas también. Entonces, ¿cómo utilizamos este lenguaje? Por ejemplo, yendo a una comunidad hindú y hablando sobre fe no necesariamente funciona, pero si hablamos sobre esto es nuestra madre diosa, ¿cómo la podemos proteger? Creo que de nuevo, simplemente es realmente cambiar nuestro lenguaje dependiendo al público, entender quién es nuestro público, cómo podemos nosotros crear esta imagen para este público específico que conecta mucho con el corazón, porque los datos están ahí, tenemos la ciencia, conocemos lo que tenemos que hacer, tenemos las capacidades técnicas realmente para lograr esto. Tiene que ver más con lo que dijo Carlos y Daniel, que cómo podemos nosotros a niveles locales lograr que las personas participen. Entonces, si es una región donde existen tantas personas que miran al mundo en esta misma manera, tenemos que lograr que todas estas personas estén a bordo, hablando en su propio idioma, con estas palabras en sus lenguajes. Creo que hay una parte de humildad que tenemos que considerar y no hay que juzgar tampoco. Si pensamos sobre la oficina, si alguien es un fumador, esto es alguien hablando que afecta a todo el mundo. Yo sé que no es lo mismo una persona fumando como un fumador que afecta a todo el mundo. Hablando con un fumador diciendo, te vas a suicidar, te estás matando, eso es terrible para sus hijos porque están inhalando humo. Sabemos que eso no ayuda. Sabemos que nunca haremos esto. Entonces, ¿cómo cambiamos el lenguaje y ser humildes y también simplemente no juzgar y simplemente entender? Otro punto, discúlpame. Por ejemplo, los antivacunas, las personas que no creen en las vacunas, es muy fácil ponerse rabioso, pero si nosotros tomamos un paso atrás, nosotros queremos que su hijo sea saludable, yo quiero que su hijo sea saludable. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para poder acordar sobre qué deberíamos hacer para mantenerlos saludables? Y yo encontré que aún una persona que está en contra de las vacunas a veces le pone la vacuna a sus hijos. Entonces, la humildad, cambiando el conflicto, utilizando el lenguaje apropiadamente, sea utilizando esas imágenes indígenas que están muy conectadas al corazón de las personas. No sé, estoy simplemente hablando en voz alta, pensando en voz alta, pero eso es lo que pienso. Que Alex quería hacer una pregunta y después Adrián y Sofía. Carlos, creo que tenía otra pregunta. Sofía, ¿no? Ok.
No veo más personas con la mano alzada. Ok. Entonces, ¿tenemos otra pregunta de cualquier persona? Si no, podemos cerrar. Ha sido una presentación maravillosa, fascinante. Sí, muchas gracias. Sí, nos ayuda muchísimo conectar la salud física y esos aspectos, aunque estoy tratando de mirar cómo avanzamos con el cuidado holístico integrado. Tenemos muchos hilos en muchas maneras y la psicología, hablaré por yo misma, que la mayoría de nuestras conversaciones son con psicólogos, por ejemplo, y los mensajes han sido un gran problema para nosotros en la alianza. Entonces, gracias por esto, que realmente tratamos de trabajar con las comunidades de bases en nuestras propias comunidades sobre temas globales, pero cómo nosotros podemos lograr que la ciencia la abordemos sin hacer que sea muy pedántica, diciendo, por ejemplo, cómo podemos nosotros ayudarnos todos en este tema tan complicado. Pero fui muy inspirada. Si reducimos las emisiones, los impactos están muy buenos. No quiero decir inmediatos, pero es bastante rápido. Entonces, muy bueno. Eso es inspiración para todos nosotros. Entonces, le daré la palabra a Wendy para el cierre y muchas gracias a todos por las grandiosas preguntas. Yo quisiera decir otra cosa antes de irnos. De nuevo, como no existe para una mejora continua, como todos somos comunidades que están tratando de agrupar, me encantaría saber, sean brutales, dígame la verdad, ¿qué conocemos ya? Ya conocemos mucho, entonces el enfoque debería ser más, ¿cómo sería el mundo si nosotros tomaríamos el cambio climático? No sé si esa es la presentación que tenemos que escuchar. ¿Qué sería la presentación que necesitan escuchar las masas? Esto básicamente, estos son los riesgos de salud y de pronto eso no es de Recording in progress. A little frightening for me, a little bit frightening, but me da un poco de miedo, pero por otra parte también nos diste esperanza. Y por esto te digo muchísimas gracias por parte mía y por parte de todos los que están acá. Muchas gracias por tu charla. Fue de hecho algo increíble, maravilloso, épica, como decimos en Trinidad y Tobago. Épica, sí. Gracias. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. So much. Thank you. Bye. Okay. And I'll send Thank you very much. I'll send you the stuff. Yeah. Yeah. Yo les envío las diapositivas. Sí, me las manda a mí, yo se las envío al resto del grupo porque muchas personas me están diciendo, quisiéramos que nos mandes las diapositivas. Sí, me las mandas a mí, yo se las reenvío al grupo. Gracias. Thank you. Thanks, Thank you. everyone. Thank you. Thank See you you. soon. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye, everyone. Thank you.